problema. Dale, buenísimo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Estamos muy contentas hoy, muy exultantes por este encuentro. Yo soy Débora Lema, soy trabajadora social del Hospital Argerich, me desempeño en la terapia intensiva y en el equipo de cuidados paliativos, perteneciendo al servicio social. Estoy en el comité de bioética hace ya varios años, en este momento me toca ser la directora, siempre trabajando de manera interdisciplinaria junto a mis compañeras. Aquí están Laura Belli, Agustina Cenese y Marina Penalba, y un montón de otras compañeras que se han sumado, bueno, la doctora Margarita Torres, que hoy no podía estar presente, pero que sigue siendo parte del comité, a pesar de su jubilación. Y bueno, estamos hoy retomando la actividad, una actividad que estuvo suspendida por la pandemia, así que estamos muy contentas por eso. Estamos como iniciando, inaugurando estos ciclos que van a ser de conversaciones con el comité, que van a tener una frecuencia mensual, y que la idea es trabajar, reflexionar y discutir temáticas relativas a la bioética y que hacen a la vida cotidiana y al interés de la gente, de la población. Y bueno, hoy damos este inicio con este equipo de IBILE de nuestro hospital, que es pionero y por el que están aquí el doctor Bustamante y las doctoras Sandra Vázquez, Florencia Salesi y Paula Real. Así que bueno, es un gusto tenerlos y agradecerles que estén dando este puntapié en esta actividad. A los fines de organizar este encuentro de hoy, les vamos a pedir que tengan los micrófonos apagados, que van a haber espacios al final para que podamos intercambiar, y para, si se les van ocurriendo preguntas, también las van a poder ir haciendo por el chat. Esto es a modo de que estemos organizados y nos podamos escuchar y respetar el momento de la exposición. Bueno, y antes de dar comienzo a la presentación de nuestros invitados, primero un poquito a modo de fundamentar el por qué nos parece importante la mirada de la bioética en un tema como es lo que es el aborto y la atención integral de la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Vamos a conocer un poquito nuestra mirada, compartirla con ustedes a través de mi gran compañera Laura Belli. Bueno, Laura, te paso la palabra. Gracias, voy a ser súper breve, pero como les comentaba Débora, nos gustaría también como hacer una introducción de por qué nos parece importante trabajar estos temas a partir del comité. Nuestra idea con este ciclo de conversaciones que vamos a tratar de mantener mensualmente con especialistas en diferentes temas es primero acercar la bioética a un público más general, no solamente a un público profesional o un público particularmente interesado en la bioética, y también, como de alguna manera, mostrar cuál es parte del trabajo que hacemos en el comité, pero sobre todo cuáles son los procesos de reflexión que nosotros tenemos o de formación en diversas temáticas, y esto también nos sirve a nosotros como parte del comité para mantenernos actualizados y repensar desde otras perspectivas como muchos de los temas que a veces aparecen en nuestra práctica. Antes que nada, voy a ser súper breve como para dar paso a las invitadas, que son las estrellas de este encuentro, pero quería agradecerles a este equipo por poder acompañarnos en la primera edición de este ciclo de conversaciones. Es un honor de verdad poder contar con ellos, sobre todo un equipo dentro del hospital, como para comenzar, nos alegra muchísimo y les súper agradezco. Para quienes no me conocen, me presento brevemente. Yo soy Laura Belli, soy miembro del comité de bioética hace muchos años, también miembro del comité de investigación dentro del Hospital Argerich, y de formación soy doctora en filosofía, y mi área de trabajo particular desde hace ya muchísimos años es la bioética, y por esto que Débora me pidió que dijera unas pocas palabras sobre por qué elegimos esta temática para este encuentro particular. Y creo que acá es interesante ver que el aborto, es decir, la interrupción voluntaria de un embarazo, es uno de los temas centrales de la bioética, ¿sí? Como campo de estudio, desde el surgimiento mismo de esta disciplina, que es una disciplina relativamente reciente. No quiere decir que no haya existido preocupación ética en términos de la salud desde los inicios mismos de la práctica. El juramento hipocrático es una prueba de eso. Sin embargo, la bioética como disciplina diferenciada empieza a formarse más o menos en la década del 70, fines de la década del 70, y desde sus inicios ya la problemática del aborto fue uno de los temas como más candentes, si quieren, y como más recurrentes en los debates
tanto académicos como en la práctica dentro de los comités. Y el derecho al aborto, particularmente desde una perspectiva bioética, se relaciona con el derecho a la salud sexual y reproductiva, y no reproductiva también, con la autonomía sobre la toma de decisiones en relación con nuestras vidas, y también con la privacidad. No se trata, como bien saben, digo, hemos pasado unos años muy interesantes de debate abierto y de debate público sobre el aborto, que es algo que, bueno, ya comentarán nuestros invitados, es algo que no era tan común hace muchos años, y creo que muchos de ustedes también lo deben saber. No se trata de una cuestión que esté libre de conflictos, ni siquiera aún hoy. Las posiciones son muchas y son posiciones encontradas, tanto a favor como en contra, las argumentaciones van variando, y eso es interesante, y en general los argumentos en contra de la legitimidad moral, digo, nosotros lo encaramos en el comité desde una perspectiva bioética, donde los componentes éticos tienen como primacía, más allá de las cuestiones legales también. Quienes se oponen en realidad apelan a los derechos de feto o embrión, particularmente el derecho a la vida, mientras quienes están a favor de la legitimidad moral de esta práctica ponen el foco en los derechos de las personas gestantes y el derecho a la autodeterminación. Entonces, en algún punto se trata de un debate acerca de un conflicto de derechos, el reconocimiento de estos derechos de los individuos que, como se dice, toman parte o forman parte de este tipo de prácticas, o solicitan este tipo de prácticas. Y probablemente este sea un tema sobre el cual nunca se llegue a un total acuerdo entre las partes. Sin embargo, es interesante también tener en cuenta, sobre todo porque nosotros vamos a ver en esta charla como de alguna manera una perspectiva histórica de la interrupción del embarazo en nuestro país, llevada adelante por este equipo pionero, pero también cuáles son las proyecciones futuras a partir de la ley. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia la interrupción del embarazo no fue considerada en todo momento un problema ético, ¿sí? Esto es relativamente reciente, si quieren, en la historia de la salud, y las miradas de las diferentes sociedades también a lo largo del tiempo fueron variando desde la antigüedad hasta el día de hoy. Lo único que no cambió, lo único que se mantiene, es que esta práctica está y estuvo siempre presente, de manera más libre o más clandestina, con intervenciones más seguras o con intervenciones más riesgosas para la persona que solicita una interrupción. Estamos entonces en un momento clave de nuestra historia particular, no es momento como de abandonar el tema o darlo por terminado. La reciente legalización de la práctica abre un nuevo horizonte en el campo de la salud y los derechos sexuales, y probablemente no se encuentre libre de conflictos. Recordemos que el aborto por causales estaba contemplado en nuestro Código Penal desde 1921, y aún así esta práctica era sistemáticamente discutida y obstaculizada, ¿sí? Por lo cual, pensar que solamente con la legalización se resuelve toda problemática en términos de acceso a la interrupción del embarazo es demasiado apresurado, por lo menos en estos tiempos. Pero bueno, seguramente el camino recorrido por equipos como el que nos acompaña hoy sirve para mostrar que, a pesar de todas las dificultades, la protección de los derechos de los pacientes puede ser un objetivo central en la práctica de la salud. Entonces, bueno, después de esta brevísima introducción les dejo la palabra y les agradezco por su labor pionera, que abrió muchísimos caminos para que hoy podamos seguir garantizando este derecho. El equipo, Paula, Julio, Sandra y Flor, pasamos la posta a ustedes, si quieren presentarse. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Tienen eco, así que una de las dos compus silencien y hablen con el micrófono de la otra. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Acá estamos Julio, Flor y yo, tres juntos. La verdad es un honor, es un placer compartir con todos ustedes esta actividad. Y bueno, estamos juntos porque teníamos ganas de estar con todo el comité en realidad. No fue posible, pero tengan en cuenta que todo esto está armado desde todos los integrantes del comité. No sé si ustedes quieren presentarse, Julio y Florcita. Bueno. Y Paula, que está por otro lado. ¿Me escuchan?
antes, soy abogado del Hospital Argerich, además de trabajar con otras instituciones vinculadas a la temática, pero es una forma, es un honor poder representar al hospital, así que bueno, con gusto vamos a participar en esta charla. Bueno, yo soy Paula Real. Buenas tardes a todas las personas bueno. presentes e interesadas en escucharnos. Bueno, yo soy Florencia Salesi, soy médica tocoginecóloga de la división obstetricia del Hospital Argerich. Y bueno, los participantes y los que vamos a llevar a cabo esta charla, más que compañeros de equipo, somos amigos entrañables. Y bueno, en esta conversación queremos transmitirles la experiencia de 10 años de trabajo para garantizar los derechos y el acceso al aborto a todas las personas que han consultado con nosotros. Así que bueno, presento a otra de mis amigas, la doctora Paula Real, así que bueno, Pali. Sí, gracias Flor. Bueno, yo soy también tocoginecóloga del hospital. Me desempeño en este momento en el Centro de Salud número 41 y en el Servicio de Adolescencia del hospital. Te muteaste, Pau. Ojo que te muteaste. Ahí. No, digo que quería agradecer a Laura y a Débora, porque para nosotros es muy interesante poder contar todo el recorrido, que fue un camino que tuvo algunos sinsabores, fue un camino que no fue lineal, fue con algunos tropiezos, pero realmente viendo un poco para atrás ahora, donde estamos parados ahora, la verdad que valió la pena pasar por todo lo que pasamos, y por supuesto que además en el camino conocimos gente maravillosa, gente muy comprometida, y eso la verdad que para nosotros fue muy valioso. Bueno, ¿podemos empezar? Bueno. Estamos con problemas de audio. Bueno, vamos a empezar con la presentación. La idea era un recorrido de cómo venimos trabajando, un poquito también presentarles los miembros del comité, a ver si podemos achicar esto. Ahí estamos. Bueno, el comité está compuesto, aquí estamos todos por orden alfabético, está compuesto por las médicas, tocoginecólogas, aquí el abogado, trabajadoras sociales y psicólogos. Tenemos algunas características que creemos que son muy relevantes, que es una experiencia muy grande, cada uno desde su origen, de trabajo interdisciplinario, es la única manera en que concebimos esta tarea. Una fuerte historia de trabajo institucional en esta temática en particular, que si bien este comité tiene 10 años, en esta temática cada uno de nosotros venimos trabajando hace muchos más, algunos más de 30 años. Un fuerte apoyo de la dirección del hospital y una dependencia, es decir, como comité, todos los comités dependen directamente de la dirección, con lo cual al no depender de ningún servicio en particular, si bien obviamente los procedimientos se hacen en el servicio de obstetricia, la dependencia de todos los comités van de la mano de la dirección del hospital, y siempre hubo apoyo desde sus comienzos, allá con el doctor Donato Spacavento en adelante, y algo que queremos destacar es el alto impacto que tuvimos en las sociedades científicas, que creo que fue uno de los huesos más duros de roer, sociedades científicas muy conservadoras en general, y con un perfil, no en su momento, en el 2003, 2004, 2005, no con perfil activista, sino con perfil científico, fuimos logrando un espacio en los
en los ateneos, un espacio en los congresos nacionales e internacionales, lo que nos permitió llegar a este momento. No pasa. Bueno. Ahí está. Entre las características que les decía del comité, obviamente, como se darán cuenta, el fuerte compromiso de todos los integrantes y cada uno con una tarea muy importante. Esto no funcionaría si no fuera por el compromiso de cada uno de las personas que lo componen. Algo también muy importante es la rapidez en las respuestas a los servicios que nos derivan pacientes, ¿cierto? De otros hospitales. Ahora, como después va a mostrar justamente Flor, todos los hospitales de la ciudad, o casi todos los centros de salud trabajan en sintonía, pero hace muchos años, cuando nosotros empezamos, en realidad eran el Hospital Álvarez en sus inicios, del cual aprendimos mucho y le agradecemos a la doctora Analía Messina por habernos acompañado, pero eran de todos los hospitales, nos derivábamos a nosotros, éramos el hospital abortero, como no nos gustaba que nos llamaran, ¿no? Y lo importante era poder dar una rápida respuesta a esos servicios. La agilidad en los procesos de atención que tenemos internos, porque a diferencia de otros comités que se reúnen una vez por mes, donde se toman decisiones, nosotros no nos reunimos habitualmente, programadamente, sino que tenemos un WhatsApp y cada paciente que va llegando, después las chicas lo van a contar, se van resolviendo con todo el equipo y por eso es tan ágil. La recepción de hospitales pediátricos, tanto el Garrahan, Casa Cuna o el Hospital de Niños, que requieren de servicios de alta complejidad que nuestro hospital tiene para brindar, y algo que creo que es de sumo valor es la colaboración del programa de salud sexual y reproductiva de Ciudad de Buenos Aires, no solo en esta gestión, que tiene un compromiso increíble, sino de gestiones anteriores también, que nos vienen apoyando y acompañando en esto. Un poquitito como de historia, todo empezó en el servicio de adolescencia del Hospital Argerich, allá por el 2002, cuando en un cuadernito, por fuera de las historias clínicas, anotábamos a aquellas chicas que llegaban de pronto con sangrado, porque habían consumido una sustancia que no sabíamos qué era, y era el misoprostol, y entonces allí empezábamos a anotar, pero no podíamos anotar en la historia clínica, porque en realidad hasta ese momento creíamos que no era legal. Tuvimos la posibilidad de intercambiar una experiencia con los colegas de Uruguay, que estaban ya hacía un año trabajando en reducción de riesgos y daños, y eso fue lo que incorporamos en nuestro hospital, y después lo empezamos a transmitir a otros centros de salud y a otros hospitales, y recién encontrábamos acá unas hojitas que Paula seguramente se va a acordar, que eran de aquella época donde llenábamos estos papelitos con las características de la historia clínica, íbamos por todos los centros de salud, los recolectábamos y hacíamos después un informe sobre esto. Eso nos llevó a empezar a implementar esta temática también en los talleres de sala de espera. Hablar de aborto en sala de espera era muy arriesgado en ese momento. Después pudimos lograr una beca del Ministerio de Salud de la Nación, una beca Oñatibia, que por supuesto tenía un nombre, uso indebido de misoprostol en adolescentes embarazadas. Ya el nombre daba como una investigación de algo que estaban haciendo mal las adolescentes, y eso nos permitió poder avanzar y después tener publicaciones y demás de lo que se llamaba consejería pre y post-aborto. Del lado de la derecha van a ver un montón de cuestiones relacionadas al Ministerio de Salud de la Nación, que Paula después va a ir explicando un poquito más, pero como para que vean que no es que del Ministerio de Salud venía la normatización, sino de los que trabajábamos en estos temas, aportábamos al Ministerio para que pudiéramos tener una normativa. ¿Pasa la otra? Aquí. Chícalo acá. Ahí. Bueno. Y después en el 2009 tuvimos la suerte que la Organización Panamericana de la Salud nos dio un premio, con lo cual nos permitió trabajar un poquito más holgados en esta temática. Esto parece del precámbrico, pero la verdad es que tuvimos que en algún momento contratar un estudio de abogados para que nos grabara
entrevistas y ver qué cosas de las que estábamos diciendo estábamos dentro de la ley o no, y eso nos ayudó muchísimo, y a compartirlo con el resto de los profesionales. Después tuvimos la oportunidad de poder ir capacitando, las 4 personas que estamos acá capacitando a otros equipos, tanto de ciudad, de Gran Buenos Aires y de otras provincias, con el modelo de reducción de riesgos y daños, y recién en el 2011 es cuando pudimos crear este comité. Seguimos capacitándonos y pudimos ir al exterior a ver otras experiencias, y a partir de esas fechas se vieron un incremento enorme de los casos de interrupción legal del embarazo que llegaban al hospital y que empezaban a concurrir a los centros de salud. Y ahí es donde se empieza a conformar una red de atención con el área programática. 2018, obviamente, la participación muy activa por el tratamiento de la ley para la legalización del aborto, que no fue posible, y ya después, en diciembre, con la sanción de la ley, todo fue más fácil, y hoy, bueno, después van a ver los números y lo más importante de la tarea cotidiana. Ahora le paso la palabra a Paula. Bueno, de este recorrido histórico que hizo Sandra, hubo un momento como muy importante, que fue esto que ella ya mencionó al principio, que fue la formación del Comité de Aborto No Punible. ¿Por qué fue tan importante esto? Primero porque fue como la primera vez que la temática era institucional, o sea que ahora ya el hospital tenía la responsabilidad de hacerse cargo de estas mujeres y ver cómo resolvía el tema. ¿Cómo surgió esto del comité? Hubo una resolución del año 2007, la resolución 1174, que a raíz de un llamado de atención del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque el artículo 86 del Código Penal no se estaba cumpliendo, es decir, las pacientes que solicitaban una interrupción y su problemática encuadraba dentro de las causales de no punibilidad, a pesar de que la situación, digamos, entraba dentro del artículo 86, muchas veces los casos eran judicializados. Entonces, al ser judicializados, por supuesto se dilataba, y esto es algo que hay que resolver con celeridad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces por esta razón no se podían resolver no se podían realizar los abortos. Entonces, un poco la idea de formar el comité era de tener un equipo formado interdisciplinario que pudiera evaluar a las pacientes en un plazo de 5 días y resolver el tema, ¿sí? Entonces, nosotros que ya veníamos con un capital acumulado de mucho trabajo previo, porque todo esto que mencionó Sandra, fue un trabajo de muchos años, de mucha formación, fuimos ganando mucha experiencia, fuimos pudiendo compartir experiencias con otros colegas que estaban trabajando en otros lugares, fue un montón de años de mucho aprendizaje. Bueno, esto, como dijo Sandra, con ayuda de la gente del Álvarez, que ya tenía su comité armado, bueno, tuvimos un encuentro, finalmente se armó el comité con las personas que ya estábamos trabajando, con salud mental, trabajo social, bueno, nosotros de obstetricia y adolescencia, y bueno, con el acompañamiento de Julio. Bueno, pudimos armar este equipo de trabajo, y un poco la modalidad de trabajo fue que, bueno, a medida que llegaban las pacientes, podían llegar en forma, digamos, independiente por ellas mismas, podían venir derivadas de otros hospitales, venían a veces derivadas de provincia, derivadas de las provincias, a solicitar la interrupción. El comité evaluaba la problemática que presentaba la paciente, si era necesario se pedía interconsultas, era evaluada por trabajo social y por salud mental, y bueno, el comité elaboraba lo que era un dictamen, ¿sí? Si entendíamos que sí, que la problemática que presentaba la paciente entraba dentro de los causales de no punibilidad, entonces
Julio elaboraba un consentimiento informado, que era un consentimiento muy como particular para cada paciente, donde nos explayábamos en poner qué era lo que presentaba, todo, para que la paciente firme, y bueno, y en función, digamos, de la edad gestacional y de otras cuestiones propiamente de la salud de la paciente, se definía cuál iba a ser el tratamiento que iba a elegirse. Bueno, esto, digamos, daba mucho trabajo. La resolución de cada caso era realmente ocuparse de lo que eran las interconsultas, éramos muy prolijos con todo lo que era cómo escribíamos en la historia clínica, de que estuvieran todos los requisitos como correspondía, o sea, pusimos mucha energía en hacer todo eso de la mejor manera posible. Bueno, esta experiencia también la pudimos compartir con colegas de los centros de salud, ayudamos a otros hospitales a formar sus comités. Paralelamente el Ministerio de Salud tomó como estrategia educativa las capacitaciones en servicio, entonces en muchas temáticas, ¿no? Pero en esto también los equipos de acá de Buenos Aires o también de otras provincias que estaban capacitados en esto del aborto no punible, viajábamos a las provincias y estábamos, por ejemplo, una semana en una provincia y nos reuníamos con varios equipos, intercambiábamos experiencias y formábamos a médicos o a profesionales y a otros profesionales de la salud que querían, por ejemplo, formar un equipo para resolver pacientes que solicitaban interrupción del embarazo, ¿no? Bueno, un poco la idea del comité tenía que ser suprimir todos los obstáculos, o sea, que nosotros teníamos que trabajar en pos de la resolución de estos casos, ¿no? Y bueno, al año siguiente de la formación del comité pasa algo muy importante, que es el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que ayudó mucho y empujó mucho a los profesionales médicos, digamos, puso luz a un montón de cosas que no estaban claras del artículo 86, que no sé si lo querés contar vos un poco, Julio, porque me parece que esto tiene mucho como del aspecto legal que está bueno conocer. Hola, sí. No, ahora comento esto que me dice Paula, pero me quedé enganchado con algo que mencionaba Sandra al principio, ¿no? Que es el tema de que se dudaba de la legalidad de lo que se estaba haciendo. Digamos, y es ahí donde arrancamos. Por eso también que yo a veces me pregunto por qué un abogado en un comité de salud, y tiene que ver, concretamente tiene que ver con esto, ¿no? Que en el momento que arrancamos se dudaba de la legalidad de lo que estábamos haciendo. ¿Y esto por qué pasaba, digamos? Pasaba porque solamente teníamos un artículo en el Código Penal, que era el 86, donde primero aclaraba que el aborto era un delito, y después aclaraba que en algunos casos no era punible, por lo cual, digamos, teníamos que luchar contra una norma que no nos daba amplitud, digamos, que encontramos un derecho a la salud que estaba restringido a un artículo del Código Penal. Por eso, bueno, muchas veces antiguamente, bueno, como decía también Sandra, digamos, ahora es anacrónico, pero en algún momento se discutía si había que denunciar o no los casos de aborto incompletos que aparecían en la guardia. Así que la verdad que arrancamos desde ahí. El gran problema que teníamos es también que para el artículo 86 del Código Penal había distintas interpretaciones, una interpretación restrictiva y una interpretación mucho más amplia, digamos, que absorbía, por ejemplo, conceptos nuevos de lo que es el derecho a la salud y demás. Y ahí voy a lo que decía Paula. Después, en el 2012 aparece el fallo FAL, digamos que es un fallo emblemático, es un antes y un después, porque es un fallo que interpreta en un marco adecuado el artículo 86. ¿Qué es el marco adecuado? Darle el alcance que tiene el derecho a la salud, darle el alcance a la autonomía, regula sobre objeción de conciencia, o sea, regula sobre todas cuestiones que rodeaban a la resolución de aborto.
Esto obviamente nos dio la posibilidad de poder avanzar, de estar un poco más tranquilos, de saber que trabajamos en la legalidad, saber que estábamos aplicando un tema de salud y salíamos un poquito del Código Penal. Después, por suerte, bueno, que después creo que ahora va a avanzar un poquito más Paula, pero cuando avanzamos con la legislación, empezamos a trabajar más holgadamente. No sé si Paula quiere continuar. Sí, bueno, esto, como dijo Julio, nos dio como mucha más libertad. Aumentaron mucho los casos de IL en el hospital y también en el primer nivel de atención, porque se sumaron equipos del primer nivel de atención, porque también algo que pasó era que el hospital debía tener los recursos para poder resolver estos casos, y uno de los recursos era la medicación, cosa que nosotros no teníamos. Y la verdad que no fue fácil, porque hubo toda una gestión para lograr que la farmacia del hospital comprara misoprostol, pero bueno, finalmente se logró, y entonces el hospital tenía misoprostol, y unos años después, el programa de salud reproductiva de Cava, lo que ahora es la coordinación, ¿no?, de salud reproductiva, empezó a comprar, como reparte otros insumos, misoprostol para los centros de salud. Entonces la verdad que bueno, ahí fue, no sé si querés pasar, Sandra, una diapo más. Les quiero mostrar cómo la cantidad de casos, fíjense que en este gráfico se muestran las situaciones asistidas, tanto en los hospitales del gobierno de la ciudad como en los centros de salud, desde el año 2015 hasta el año 2020. Fíjense el salto que hay, la línea verde oscura son los centros de salud. Fíjense que de 62 casos en el 2015 a 7.059 en el 2019. La verdad que esto fue increíble. Bueno, esto creo que fue una conjunción de muchas cosas, un montón de gente muy comprometida en los centros de salud, siempre guiándonos por el protocolo de atención, que era un protocolo nacional, que había tenido ya varias versiones, y por supuesto también teniendo siempre como base los documentos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, también se hicieron, por supuesto, un montón de reuniones interefectores, reuniones entre los centros de salud, formas de articular con el hospital. A ver, hubo muchísimo trabajo a partir de esto también, porque, digamos, los centros de salud nos quedamos resolviendo los casos de menor complejidad, los de menores de 12 semanas, que se podían hacer en forma ambulatoria, y el hospital quedó para resolver los casos de mayor complejidad, o algunos de edades gestacionales tempranas, pero con alguna patología asociada que necesitaba hacer el procedimiento en forma con internación, ¿no? Bueno, y después finalmente llegamos al 2018, que es la primera vez que este tema se trata en el Congreso argentino, y si bien, digamos, fue aprobado en diputados y rechazado en el Senado, fue un paso importantísimo. Fue la primera vez que el tema es discutido en toda la sociedad, que se discute en los grupos de jóvenes, en las familias, se puso el tema sobre la mesa, y eso fue importantísimo para que después en el 2020 finalmente saliera la ley, que realmente nosotros la recibimos con muchísima alegría y muchísima emoción, porque sentimos que fuimos parte de todo eso, y que, digamos, que pudimos en todos estos años acompañar a las mujeres, que quizás el que está atrás de un escritorio no entiende la desesperación que trae una mujer, y lo que siente uno cuando alguien se presenta y dice: lo voy a interrumpir de cualquier forma, o sea, me ayude o no me ayude, lo voy a interrumpir. La verdad que nos pone en una situación de muchísima responsabilidad, y creo que todos estos años pudimos acompañar a esas mujeres, y eso la verdad que nos parece muy, muy valioso. Bueno, te doy la palabra, no sé si Julio querés contar un poquito. Antes de que Julio siga, creo que también debemos
aclarar el mérito que tiene la conformación de la red de profesionales por el derecho a decidir, que de a poco, y comenzando con 10, 15 personas, hoy son miles en todo el país y en contextos muy diversos y diferentes y muy conservadores en algunas provincias, se fue avanzando y todo nació de esta primer semilla, ¿no es cierto? Pero es un aporte muy valioso para todo el país a través de la red de profesionales por el derecho a decidir. Bien, bueno, ¿de dónde partimos? Digamos, partimos, como hablé antes, del artículo 86, después, antes de llegar a la ley que adelantaba Paula, digamos, pasamos por otras regulaciones menores, quiero decir resoluciones o protocolos que nos daban indicios o que nos daban señales como para poder hacer la práctica del aborto con cierta tranquilidad. La verdad que la tranquilidad total, digamos, en el ámbito de la legalidad la tuvimos recién ahora, cuando sale la ley, que el 24 de enero del 2021 cobró vigencia, y es lo que le da marco regulatorio a lo que es el aborto. Digamos, ¿cuál es el cambio fundamental o cuáles son los cambios fundamentales que observamos ahora, donde salimos de una ILE a una IBE? Antes manejábamos una ILE, que era la interrupción legal del embarazo, que era, como les decía antes, que era bajo las causales, digamos, que eran las que tenía previsto el artículo 86. Las causales eran el aborto que interrumpe, digamos, una gestación por violación, o cuando corría riesgo la salud o la vida de la gestante. Esa era la interrupción legal del embarazo. En esos casos era legal la interrupción. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora pasamos al modelo mixto, a un modelo temporal y a un modelo por causales. Esto quiere decir que hasta la semana 14 inclusive se puede interrumpir la gestación con la sola expresión de voluntad de la gestante, digamos, sin necesidad de expresar ninguna causal, y a partir de la semana 14 volvemos a la interrupción del embarazo por las causales que ya conocemos. Estas se mantienen, que son las que fijó el artículo 86 del Código Penal. O sea, cuando es por violación, que es cuando es causal por violación, el embarazo por violación, o cuando corre peligro la salud o la vida de la gestante. Pero la verdad que esta ley, digamos, además de ordenar esta cuestión, que es muy importante, sobre todo por este periodo donde se sujeta únicamente a la voluntad de la gestante, tiene otras cuestiones que son de sumo valor, digamos que es como que yo siento que se aprovechó una oportunidad como para darle marco normativo a otras cuestiones que también venían media sueltas. Por ejemplo, el orden público, digamos, el hecho de que sea el Congreso Nacional el que haya sancionado la ley, hace que en todas las jurisdicciones se aplique este mismo ordenamiento. Antes lo que encontrábamos era que había resoluciones en distintas provincias, distintas jurisdicciones, donde la vara de resolución de casos era muy distinta. Entonces nos encontramos que en alguna provincia la interrupción estaba muy sesgada a determinadas causales y en otras no tanto. Entonces obviamente esos dobles estándares generaba que la mujer se tuviera que trasladar un montón de kilómetros para resolver sus casos. Esto generaba una gran inequidad y también un gran problema para los equipos de salud para resolver los casos. El tema de género, que ahí también apunto, también fue una oportunidad que se aprovechó para determinar que a la interrupción puede acceder una persona, digamos, más allá de su género, con capacidad de gestar. Digamos, esto es donde lo sacan, digamos, esto también surge de la ley de género, digamos, del 2012, entonces, bueno, le da una relevancia mayor. Con respecto al consentimiento informado, ahí ya aplicábamos lo que es el Código Civil, que como saben, digamos, tiene vigencia desde el 2015, del 2015, y básicamente hace referencia, o lo que más influye en todo esto es el hecho de considerar la franja de adolescencia, y la franja de adolescencia que va de 13 a 16 años con capacidad
con autonomía para poder firmar un consentimiento informado. Y con respecto a la discapacidad, que también, si bien hay una convención internacional de derechos de personas con discapacidad, también hace mención a la necesidad de respetar la voluntad de personas con discapacidad y les da toda la capacidad, toda la iniciativa para firmar un consentimiento informado. Obviamente con el sistema de apoyo que requiera esta persona, pero deja aclarado el hecho de que ellos también pueden, personas con discapacidad también pueden consentir. Y algo que no menciono ahí, pero que también es muy importante, es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un tema que tiene mucha incidencia en la resolución de los casos, no estaba regulado en normas de salud, bueno, en este caso ya lo tenemos regulado, fija algunas pautas, digamos, la objeción de conciencia tiene que ver con la posibilidad de algún profesional, digamos, de no ejercer determinadas prácticas, digamos, pero esto se acepta, pero es necesario cumplir con algunos requisitos, digamos. Estos requisitos están fijados en la ley, digamos, que tienen que ver con una necesidad de una derivación de buena fe, tiene que ver con que la objeción de conciencia tiene que ver con la práctica, pero no con el hecho de informar, sino con el hecho de bueno, de informar a la paciente, digamos, cuál es su posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. Así que bueno, a ver, pasemos a la próxima, a ver si... Bueno, digamos, después seguramente cuando aparezcan las preguntas vamos a abundar un poquito más en la ley, pero eso era el lineamiento general. Bueno, ahora entonces yo vengo a finalizar acá en nuestra presentación y me voy a ocupar de comentarles cómo es el abordaje médico y la consulta de las personas que vienen a solicitar la interrupción de embarazo. Como les comenté, somos en el equipo, pertenecemos a la división obstetricia, a la sección adolescencia, y también quiero agregar a todos los centros de salud del área programática, el CESAC 9, el 15 y el 41, porque nosotros interactuamos mediante redes, contactos, y tenemos una manera de derivación que implica más que nada la edad gestacional y la salud de las pacientes. Por lo tanto, el Hospital Argerich da respuesta no solo a las pacientes que vienen al hospital, sino a las derivaciones de los centros de salud. Y por supuesto, estamos respaldados por la Coordinación de Salud Sexual, SIDA-ITS del Gobierno de la Ciudad, y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, con todos los lineamientos que imparten y que nosotros cumplimos. ¿Qué cambió y qué no cambió? Yo vi que acá en la presentación algunos participantes del Zoom son gente joven y que creció casi con lo que es la IVE, la ILE y el acceso a estos procedimientos de las mujeres. Sin embargo, no hace mucho podemos decir que estamos garantizando los derechos con mucha tranquilidad, con mucha conciencia de que estamos respaldados, pero lo que les quería comentar un poquito es qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió. Desde lo que fue la interrupción legal de embarazo, y a partir del 25 de enero de 2021 empezamos a poner en práctica la ley 27.610. ¿Qué no cambió? No cambió la firma del consentimiento informado mediante las pacientes, no cambió la internación, porque en su momento las pacientes, para poder hacer la práctica en edades gestacionales mayores a 12 semanas, siempre se hizo la internación tratándose de ILE o de IVE. Los procedimientos farmacológicos e instrumentales son los mismos, pero ¿qué es lo que cambió? Cambió que hasta las 14.6 semanas no tenemos que justificar causales de IVE, y eso para los que trabajamos en la asistencia es una gran tranquilidad, porque siempre conversamos con Paula, con Sandra y con las personas que estamos hace muchos años ocupándonos de atender a las pacientes que solicitan interrupción,
era una situación que nos ponía de manera como violenta hacia la paciente, porque teníamos que decir, ¿y por qué querés interrumpir? ¿Qué pasa? ¿Qué problema de salud tenés? Teníamos como que indagar un poco en las causales, como para poder justificar la causal salud integral, que después de mucho tiempo pudo ser tomada como una causal de salud, ¿sí? Porque tal vez al principio lo que nos fijábamos es que la causal salud sea contundente y bien manifiesta una condición de salud grave de la paciente, ¿sí? Con el tiempo pudimos incorporar el concepto de salud integral, que eso realmente nos ayudó a poder trabajar a nosotros, y por supuesto también fue un gran logro para las mujeres, ¿no? Y las personas gestantes que consultan. Y por otro lado, sabemos que a partir de las 15 semanas, sí, en este momento, después del 25 de enero, tenemos que justificar causales para la interrupción legal, porque así lo dice la ley. Bueno, ahora un poquito creo que voy a pasar un poco rápido, porque acá lo que estamos tratando de que ustedes conozcan son los tipos de tratamientos o los procedimientos con los que nosotros manejamos la interrupción del embarazo. Está, por un lado, el tratamiento farmacológico, y por otro lado, el tratamiento instrumental. El tratamiento farmacológico utilizamos misoprostol 200, que nos provee la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS del gobierno de la ciudad. Hacemos una solicitud mediante una planilla y nos llega mediante un equipo de logística el misoprostol a los hospitales y a los centros de salud. Les quería decir que esto es bastante reciente, porque en su momento no disponíamos del misoprostol solo, y tuvimos muchos años trabajando con Oxapros, que era el misoprostol, el diclofenac, ¿sí? Con una recobertura de misoprostol, que estaba solamente autorizado para ser utilizado para la úlcera gástrica, y con protección, digamos, para los dolores. En realidad el diclofenac recubierto por el misoprostol para evitar irritación gástrica. Por suerte, bueno, esta es otra de las conquistas que se han logrado, que es la compra del misoprostol solo. La aplicación de misoprostol, las vías que también podemos utilizar son la bucal, la sublingual, y también la vaginal, para los procedimientos que hacen las pacientes en su domicilio. Y en algunos casos seleccionados que no se puede utilizar misoprostol, o en aquellos casos que no hay respuesta y no se puede resolver con misoprostol, se utiliza la aspiración manual, que es un procedimiento muy sencillo, muy seguro, y que casi no trae ningún inconveniente. Lo usamos hasta las 12 semanas, ¿sí? Así que tenemos disponible también las jeringas de AMEU, que nos provee el mismo programa de salud sexual. ¿Qué hacemos en la entrevista inicial? Por supuesto que siempre cada persona que consulta, confeccionamos la historia clínica, tenemos muy en cuenta los que son los antecedentes obstétricos y personales, porque en base a esto nosotros vamos a decidir cuál es el tipo de tratamiento o el procedimiento adecuado, siempre en un marco de respeto, de confidencialidad, de información. Todos estos son los puntos que están presentes en la Ley de Derechos del Paciente. La información siempre la hacemos con información obtenida de guías, ¿sí? Y de recomendaciones de organismos, que la información que van está basada en la evidencia científica, ¿sí? No tenemos ninguna indicación que no tenga ningún fundamento. Nos basamos, por supuesto, en el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal de embarazo, que es una actualización del año 2021 de la Dirección de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Y acá les quiero mostrar el consentimiento informado que nosotros utilizamos, ¿sí? Donde esta es la parte que leen las pacientes o las personas,
y donde se manifiesta que ha sido informado, que de una manera comprensible, y que nosotros en la consulta le informamos los diferentes métodos para interrumpir, las semanas de gestación, cómo funcionan los procedimientos, le comentamos los efectos, lo que va a esperar del procedimiento, y algunos efectos colaterales que producen cualquiera de los dos tratamientos, ya sea el AMEU o el misoprostol. Y la paciente lee este consentimiento, también aclaramos lo que también está en la ley, que tiene derecho a un trato digno, a privacidad, a confidencialidad y a la autonomía de la voluntad. Esta es una característica que nosotros tratamos de darle mucha importancia. La autonomía quiere decir que la persona está decidiendo por su propia convicción, por su decisión y con la información. Que no hay ninguna coacción ni ninguna persona que no sea ella que la que va a decidir a tomar la decisión de interrumpir o no la gestación. Y aclaro esto porque muchas veces hay presiones, ¿sí?, de familiares, de parejas, de amigos, de tíos. A veces en este tipo de consultas es bastante frecuente que el entorno de la persona quiere intervenir y tomar decisiones. A ella le conviene abortar, a ella no le conviene, ella quiere y se dificulta que la persona pueda decidir en forma autónoma. Por lo tanto, tratamos en la consulta de que sí, esta decisión esté libre de toda coerción o opinión de otras personas. Bueno, entonces finalmente firman este consentimiento y dice que consiente libremente a interrumpir voluntariamente el embarazo y que no tiene que manifestar motivo porque está dentro del plazo que rige por ley, las 14 semanas, que son las 14.6. Cuando ya está en 15 semanas o más adelante, se interrumpe legalmente, como comentamos, que hay que justificar las causales de peligro de salud, de la vida, o causal violación, si el embarazo fue producto de una violación. Los cuidados posteriores son los siguientes. La citamos para un control después del procedimiento, en el caso de que lo haya realizado en forma ambulatoria, en su domicilio. Le realizamos una ecografía, le hacemos un asesoramiento en métodos anticonceptivos, como una consejería en forma general, le ofrecemos y le garantizamos el método anticonceptivo post-aborto en la misma consulta, y no tiene que volver para acceder al método, porque sabemos que también todo lo que es métodos anticonceptivos están garantizados, y la entrega corre también a través de la Coordinación de Salud Sexual, y le hablamos, por supuesto, de pautas de alarma y seguimiento para que en caso de que tenga algo que no esté dentro de lo normal, pueda asistir al hospital. Y esto es, para finalizar, les cuento la cantidad de personas que han consultado, que entre el 5 o 8 de agosto, que ahora vamos a cumplir los 10 años, desde 2011, que fue nuestra primer paciente, que ahora les vamos a comentar, hicimos un recuento de las pacientes entre 2011 y 2016, que fueron 5 años, atendimos un total de 111 pacientes que accedieron a lo que en su momento era aborto no punible o ILE. Después, en el 2016, ya pudieron acceder 24 pacientes, 30, 44, y en 2019, ustedes fíjense lo que generó, digamos, la primera tratamiento de la ley en el año 2018, generó que en 2019 pudieran acceder 105 pacientes. 2020 hubo una disminución de la cantidad de pacientes atendidas, seguramente debido a la pandemia, pero sin embargo hubo un buen acceso. Y ahora les comento que desde el 25 de enero de 2021 hasta el 30 de junio, y atendimos a 116 pacientes en 6 meses contra 111 en 5 años, gracias a la sanción de la ley que habilita, y las pacientes vienen directamente a solicitar la IVE sin ninguna otra prohibición, y estamos, bueno,
en la legalidad, creo que estamos de todos lados, ¿no? Del lado de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y del equipo de salud con mucha más libertad y mucha más tranquilidad. Acá queríamos comentarles un poquito las dos pacientes, como les comenté. La primer paciente que concurrió para solicitar la interrupción de embarazo fue en agosto de 2011, una mujer de 17 años, derivada del Hospital Garrahan, con embarazo de 7 semanas, con una enfermedad congénita que era una miopatía nemalínica, que es una enfermedad muy, muy rara, que provoca debilidad muscular. Ella tenía un antecedente de muchos episodios de neumonía, de enfermedades respiratorias, por la falta de movilidad de diafragma y dificultad respiratoria bastante importante. Tuvimos que hacer muchas interconsultas, solicitamos un informe al Centro Nacional de Genética Médica, hicimos una interconsulta con salud mental, con trabajo social, y tuvimos mucha relación y muchas entrevistas con los médicos del Hospital Garrahan, donde se atendía a la paciente, y en base a todos estos informes nos reunimos, el comité estuvo presente, bueno, las que estamos acá, la gente de salud mental, el abogado, todos, y decidimos que sí, y se dio curso del pedido de interrupción. Y acá la paciente que consulta en mayo de 2021, viene una chica de 18 años, segundo embarazo, tiene una cesárea hace 8 meses, concurre a nuestro consultorio, solicita interrupción voluntaria de embarazo, tiene 8 semanas, no tiene ningún antecedente, como les comenté, le hicimos la historia clínica, le dimos la información por escrito, el modo de empleo, la dosis, y le damos una ficha instructiva sobre cómo tiene que realizar el procedimiento en su casa. La paciente comprende, firma el consentimiento, le entregamos la medicación con el instructivo, a las 48 a 72 horas la controlamos, y vuelve al hospital después de haber hecho el procedimiento en la casa, le hacemos una ecografía. Esa ecografía tiene, bueno, un endometrio de 10 milímetros, que significa que se produjo la interrupción del embarazo, le hacemos la consejería en métodos, la paciente quiere colocarse un implante subdérmico, se lo colocamos en la consulta, y la paciente ya resolvió su caso en forma muy fluida y sin tener que tener ningún obstáculo en su atención. Bueno, acá les comentamos un poquito, participamos con estos temas en jornadas, en congresos, hace muchos años en que estamos distintas, éramos jóvenes, un poco más jóvenes, y bueno, queríamos destacar que obtuvimos un premio en las jornadas científicas interdisciplinares en el año 2013, por la implementación de la interrupción legal del embarazo en el Hospital Argerich, cosa que nos enorgullece, si bien pasamos momentos de mucha angustia, porque era un tema que no estaba demasiado bien visto en nuestros ámbitos, y tuvimos que vencer muchos obstáculos. Bueno, este premio nos dio, digamos, una alegría en todo este camino. Y bueno, acá con Paula les queríamos comentar algunos comentarios, justamente, que recibimos en forma personal, de algunas personas, pacientes, público en general, fue en el año 2018 y en el año 2020, a raíz de la sanción de la ley. Así que bueno, Pauli, ¿querés leer uno? Leo. Bueno, el primero dice: hola Paula, ¿cómo estás? En este momento tan especial quiero aprovechar para agradecerte por acompañarme y ayudarme a elegir cómo, cuándo y con quién ser mamá. Sé lo que pusiste en juego y te agradezco muchísimo por jugártela y por tu calidez. Hoy tengo una hija hermosa que buscamos y esperamos con mucho amor, con un compañero que amo y que elegí y elijo todos los días. Elegir me hizo y me hace feliz. La maternidad sin dudas es un camino hermoso que debe partir desde el deseo. Pase lo que pase, ya tenemos mucho territorio ganado. Te mando un abrazo enorme y lleno de emoción. Esto fue un mensaje del 2018 de una paciente que había atendido hacía un tiempito, ¿no? Me pareció muy, muy importante esto de que ella pudo decir, elegir me hizo feliz, ¿no? Quizás en ese momento
no podía, no quería, y después sí fue madre porque eligió el momento, ¿no? Me parece importante eso. ¿Querés leer la próxima, el acto de justicia? Sí, es un acto de justicia y de premio para ustedes, habiendo laburado solos, sin contención, y tal vez dudando muchas veces. Por eso la felicidad de ayer para mí es rotunda, fue como una gesta épica. Además, escuchar a alguna gente hablar desde el escritorio sin haber tenido cerca jamás el dolor y la desesperación. Bueno, yo leo la que viene abajo, que creo que la que lo envió fue Laura, que ahora está presente como parte del comité. Dice: Flor querida, ayer y hoy pensé mucho en vos y en Paula esperando la votación. Yo no sé cuán a menudo se los dicen, pero el trabajo que hacen es invalorable. No me cabe duda que están en el corazón de todas y cada una de las mujeres, adolescentes y niñas que ayudaron todos estos años, pero también en el corazón de todos los que siempre supimos que podíamos recurrir a ustedes. La media sanción que se logró hoy es para ustedes, porque son las imprescindibles, las que siempre estuvieron. Así que las celebro y les mando un abrazo que espero que nos demos en el hospice pronto. Y cuando sea ley, sean que se debe a mujeres, bueno, me da un poco de vergüenza, pero la verdad que son mensajes que nos reconfortan muchísimo, y esto fue en 2018, ¿no? Ustedes, creo que los que estamos presentes tenemos muy, muy presente estos dos hitos, ¿no? 2018 y 2020. Bueno, y acá no puedo leer la primera parte, que dice que no imaginaba la dimensión de este dato hasta que entré en la residencia. Esta fue una residente que me escribió. Todas las semanas me consultaban colegas, amigas por este dato, venían de todos lados, pero de todos lados en serio. El dato era en el Argerich Asenile, y esto unos años atrás no era moneda corriente. Ahí tomé conciencia de clase del privilegio de contar con información y medios, y también del infierno de la clandestinidad. En la foto, la puerta del consultorio de la doctora Florencia Salesti, quien antes de que muchas de nosotras naciéramos, bueno, ya luchaba por garantizar los derechos de las mujeres. Gracias, Florencia, en nombre de todas las que durante años te encontramos como un faro en el 5º piso. Gracias por enseñarnos con el ejemplo que para cambiar el sistema la lucha desde adentro. Y después esta que creo que es tuya, Pauli. Sí, ¿querés leerla? Porque no la veo yo, Flor, bien. La tengo cortada. En un día como hoy te festejo a vos, a la ley y a nosotras, porque esta lucha también es por y para profesionales como vos que abrazaron y abrazan las maternidades deseadas, para que nadie pueda perseguirles nunca más. Te mando un abrazo inmenso y nunca voy a dejar de agradecerte por ayudarme a elegir. Esta es una paciente, ¿no? Sí. Y la de abajo, no sé si la lees. No, tampoco. Que dice: yo te debo también una mirada más humana y evolucionada sobre todo esto. Una amiga. Una amiga tuya. Recuerdo las conversaciones con vos y cuando te jugaste por tus pacientes que llegaban desesperadas. Son los relatos que me permitieron reflexionar con amorosidad y menos dogmatismo. Imagino lo que representarás para ellas. Te abrazo fuerte y verde esperanza. Y acá también tenemos algunos testimonios de Sandrita. Hace 3 años me recibieron con amor y compromiso. Tuve charlas hermosas con psicología e incluso con la médica que llevó adelante la MEU. Agradecida de haberles encontrado porque me permitieron elegir con libertad, acompañándome con mucho amor. Llegué a casa, llegué con mucho miedo a hacerme la ecografía. No solo me atendieron amorosamente, sino que calmaron mi ansiedad por tener la información que necesitaba con mucho profesionalismo y dedicación. Después de la entrevista que tuve, todos los pasos siguientes fueron en la misma condición. Tomé la decisión que sentí apropiada con muchísima tranquilidad y confianza. Muchas gracias en estos momentos desesperantes y angustiantes. Lo que más necesitamos es comprensión. Bueno, creo que no vale la pena seguir leyendo porque podrían ser miles de mensajes. Y creo que lo más importante para nosotros, para todo el equipo, es que esto que parece tan personal, porque todos han puesto, cada uno de nosotros el cuerpo, hoy pasa a ser institucional. Y creo que es la obligación que tenemos como comité. Antes, por ejemplo, si había que internar una paciente y Flor estaba de licencia, las pacientes se les decía, no hay quien te atienda. Hoy eso cambió. Hoy ya, por suerte, dejamos de ser personas con nombre y apellido las que
representamos al hospital para brindar una atención. Ahora es el hospital. Y esto es muy importante porque si no, a medida que pasa el tiempo, se va cayendo algo que pertenece a los profesionales y no a las instituciones. Y esto también nos llena de orgullo, este camino construido por todo el equipo. Bueno, les agradecemos la atención y lo que queríamos dejar libre es que les decimos a estas mujeres que hace tantos años estaban ahí solicitando el derecho a decidir, que ahora podemos decir con tranquilidad y con orgullo que es ley. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Flor. Fíjate si podés dejar de compartir, así nos vemos todos. Ahí estamos. Bueno, particularmente, la verdad que es como muy emocionante y les agradezco como esta revisión histórica también nos hace como pensar y acordarnos de tantas cosas, ¿no? Desde mi servicio, la verdad que tuvimos el privilegio de ser testigos muchas veces de ustedes generando estos motores y generando sobre todo accesibilidad, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo al menos aprendí muchísimo de todo lo que es salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y sobre todo también el sentir como ese orgullo, ¿no? De saber que en el hospital nuestro esto tenía lugar desde hace tantos años, ¿no? Y que ahora, por suerte, igual la historia nos pone en otro plano. Gracias por el detallado proceso que nos han traído. Y bueno, por suerte tenemos aquí algunas preguntas del público que también quieren saber, como por ejemplo, dicen, si se firma un consentimiento antes de realizar cualquiera de las prácticas, ¿y qué sucede cuando son menores de edad? Bueno, Acá. bueno, mira, ahí tenemos la ley la ley de aborto que toma esta cuestión, pero la toma del Código Civil. Me gustaría que quede claro que esto ya figura en el Código Civil a partir del 2015. Para dar consentimiento informado, a partir de los 16 años se considera a la persona como apta, digamos, para poder firmar un consentimiento informado. Obviamente esto requiere todo un proceso de información que todos, creo que a esta altura todos los que participamos sabemos que es necesario, digamos, no pasa solo por el consentimiento informado. Entonces, como les decía, a partir de los 16 años se la considera como adulta, como para firmar el consentimiento informado. Después hay una franja etaria que es de los 13 a los 16 años, donde también tiene competencia, o se considera o se presume, digamos, la competencia para firmar el consentimiento informado. Y en el caso de tratarse de tratamientos donde corra grave peligro la vida o la salud de la gestante, en este caso, es necesario el asentimiento de quien acompañe a la gestante. Aclaro quién la acompañe, porque no necesariamente tiene que ser el representante legal o tiene que ser el padre o la madre, digamos. Con que sea un contacto, con que sea un allegado reconocido por la gestante es suficiente. Y con respecto a menores de 13 años, también se toma en cuenta la voluntad de la gestante, y lo que se solicita en esos casos, menores de 13 años, es el asentimiento de quienes la acompañan. Bueno, digamos, este sería el esquema de consentimiento informado, de quienes pueden firmar el consentimiento informado. Lo que me gustaría aclarar también es que cuando hablamos de consentimiento informado, y esto tiene que ver algo más con la doctrina general del consentimiento informado, no estamos hablando de una capacidad jurídica determinada, que en principio se adquiere con la mayoría de edad, sino que estamos hablando de la competencia de la persona, es decir, de la capacidad que tiene de poder adquirir ese conocimiento que el emisor le transmite, que lo pueda recibir, que lo pueda procesar y que de esa forma pueda tomar una decisión autónoma, que la frutilla del postre es el consentimiento firmado. Bien, clarísimo. ¿Lauri? Quería agregar a lo que dijo Julio, me pareció súper interesante desde la parte de la bioética,
esa es la perspectiva que tenemos sobre la idea de consentimiento informado, no solamente un documento jurídico, sino justamente como Julio lo explicó muy bien y muy claro, la idea de comprensión, la idea de competencia, esta idea de ejercer la autonomía con conocimiento de lo que se está decidiendo y que es central para trabajar todos estos casos y otros que nosotros nos llegan al comité también sobre otras temáticas, pensando también en este intercambio de información con la persona que solicita alguna intervención o tomar una decisión sobre su cuerpo y su salud. Hay una pregunta acá que dice, ¿por qué se decide armar un comité y no un equipo de trabajo? Y esto fue una obligatoriedad que nosotros no veníamos cumpliendo. Creo que fue en el 2007 donde el gobierno de la ciudad, creo que era Secretaría de Salud en ese momento y no Ministerio, combina que haya que formar comités, no solo de aborto no punible, sino de atención en violencia. Se conformó el comité de violencia en el 2007, pero no el de aborto no punible. Y recién en el 2011 se conformó se empezó a conformar por lo menos en nuestro hospital y mucho más tarde en otros. Tiene varias ventajas, digamos. Tal vez como grupo de trabajo es lo mismo en la práctica, pero si de pronto en un lugar o en un hospital o en un lugar de trabajo se depende exclusivamente de un servicio, nos ha pasado de tener de pronto jefes de departamento muy objetores en otras épocas, pero objetores hasta de colocación de un DIU o de entrega de preservativos a los adolescentes. Entonces, cuando uno depende de una jefatura, es una cosa. Cuando se depende directamente de la dirección y la dirección de la normativa que baja el ministerio, en general las cosas se acomodan más fácil. Como a nosotros nos resultó, seguimos sosteniendo el comité y para nosotros es un grupo realmente no solo de amigos, sino de, como les decía, a través de un WhatsApp, en un ratito, Flor recibe una paciente, Pablo, cualquiera que reciba una paciente ya está, trabajo social, salud mental, haciendo todo para que en una mañana se pueda dar forma al caso. Y por eso lo sostenemos como comité. No es que sea hoy obligatorio que pasen las pacientes por una opinión de un comité. Y en relación a esto, lo que tiene que ver como con un abordaje más interdisciplinario, ¿tiene lugar también? ¿O son entrevistas que se hacen como cada una en su servicio? Que no sé si lo que nosotros trabajamos es, más que nada, ahora en el último tramo, digamos, a partir de 2021, es trabajar la causal, ¿sí?, en los embarazos mayores a 15 semanas, y como les comenté, que la causal, la mayor parte de las veces, es una causal de salud, ¿sí?, la salud como nosotros la entendemos en forma integral. Entonces, muchas veces, para justificar el acceso a la ILE mayores de 15 semanas, tenemos que recurrir a nuestras compañeras de trabajo social, que lamentablemente no pudieron estar, pero ellas hacen un trabajo muy importante, muy interesante con la paciente, más que nada en todo lo que respecta a la salud social, vivienda, trabajo, redes, situación social, económica, laboral, etcétera, ¿no? Y eso también para nosotros es fundamental, y también la parte de salud mental en los casos en que necesitamos también. Si no somos nada más que nosotros cuatro, sino que hay muchos otros colegas que nos ayudan y contribuyen, y que su aporte es muy valioso, ¿no? Más que nada para la salud y para apoyar a las mujeres en este pasaje por una situación que no es la mejor para ninguna. O sea, la paciente que está atravesando una situación de tener que decidir interrumpir un embarazo no es una decisión fácil, no es un momento agradable, genera mucha angustia, genera mucha desesperación, culpa, un montón de emociones que
cada persona lo manifiesta como puede. Entonces este acompañamiento desde lo social, desde la salud mental y desde nosotros mismos, que también contenemos, acompañamos a las mujeres, creo que aporta muchísimo y disminuye un poco todo este nivel de ansiedad y de angustia. También pensemos que hay mujeres que vienen y solicitan una interrupción del embarazo, una interrupción legal, porque son embarazos grandes, pero que fueron embarazos buscados, deseados, muchas veces con fertilizaciones asistidas, que son decisiones terriblemente dolorosas, tener que internarse en una sala donde hay otras mujeres teniendo sus bebés, sus partos. Entonces cada situación de cada mujer, cada persona gestante es muy particular, muy singular, y por eso el Servicio de Salud Mental no solo acompaña en los primeros momentos de la toma de decisión, sino muchas veces tiene que acompañar a esa mujer en un proceso posterior a la interrupción. Acá, quería dos preguntas. Una de Rita, que por supuesto vamos a incorporar el CESAC 46, que es bastante nuevito, y claro que sí, o sea, aparte de los CESAC de nuestra área programática, también recibimos de CESAC de otras áreas programáticas, como dijo Sandra, gente que ahora es como más local, pero en su momento cuando no se daba respuesta en casi la mayoría del país, teníamos pacientes que venían hasta en avión, de Córdoba, de Jujuy, para que podamos darles acceso, ¿no? Por suerte, y muchas veces organizaciones de la sociedad civil pagaban, juntaban dinero para pagarles el pasaje en un colectivo a una mamá con una hija de 13, 14 años violada, de La Rioja o de Formosa, y las recibíamos, y eran circuitos realmente difíciles, porque nosotros también teníamos dentro del hospital mucha gente que siendo objetora de conciencia y que hoy facilita, en otros momentos les costó mucho acompañarnos. También agradecemos ese cambio, ¿no?, que se ha podido lograr en todos estos años en esas personas que hoy dirigen los tantos servicios. En relación a eso, Sandra, que ahí te doy la palabra, Lau, vos hiciste tu presentación al inicio, decías que tuvo como buena repercusión todo el trabajo en lo que eran las sociedades científicas, pero que también como había como una aceptación a nivel institucional, más allá de que después se fue incrementando, como que siempre lo hubo. ¿Con qué creen que tiene que ver eso? Mira, tuvimos de todo. Recuerdo una mañana, 7:30 de la mañana me llamaron del hospital, porque había salido en el diario La Nación 2 páginas, en el hospital, en el servicio de adolescencia del Hospital Arquitecto se hacen abortos, ese era el titular. Y ahí estábamos todos con temor a perder el trabajo. Desde eso, que después en la nota aclaraba que era una investigación del Ministerio de Salud de la Nación, que se estaba llevando adelante en el Hospital Arquitecto. Entonces, bueno, en ese momento contábamos con el apoyo institucional del hospital en sí, de la dirección, y por supuesto de unas becas de investigación otorgadas por el Ministerio. Entonces, con eso tuvimos la posibilidad de defenderlo desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista del activismo, que es lo que siempre quisimos despegar del hospital. El que quiere ser activista y lo es, lo somos, no hay ningún inconveniente, pero dentro del hospital estamos ejerciendo una función diferente, y creo que eso fue muy importante, que nos sigan viendo como profesionales que estábamos brindando un servicio que teníamos obligación y queríamos cumplir con esa obligación. Pero no fueron tiempos fáciles, más de muchas veces tuvimos ganas de tirar la toalla, o nos íbamos llorando, o había que estar buscando la manera entre todos, cómo le decimos a fulano para que esta paciente ingrese, era toda una estrategia. Hoy, por supuesto, esas situaciones están totalmente salvadas. Sí. Lauri, ¿querías decir algo? Justo lo que preguntaste vos. Ah, ok. Para no dejar las preguntas del chat, hay una más que pregunta, esto es bien para las médicas, ¿hasta cuántos abortos puede solicitar una mujer? No hay límite, no hay límite. O sea, la ley lo que establece es que
se puede hacer una interrupción de un embarazo sin tener que justificar nada más que el deseo y la voluntad de hacerlo. Si lo hace 5 veces en su vida, tiene su derecho para hacerlo, no hay límites. Nosotros, la verdad que paralelamente al trabajo que hacemos de asesoramiento en interrupción, trabajamos mucho en anticoncepción. Y el tema del control posterior es muy importante por eso, para garantizarles un método anticonceptivo y que no vuelva a pasar por esta situación, porque no es una situación que la vivan con felicidad las pacientes. Entonces ayudarlas a que no vuelva a pasar, pero si vuelve a pasar y lo quiere interrumpir, ahí estaremos también. Bien, 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 bien. Y creo que ahí, Vivi, habías preguntado sobre qué pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, si bien disminuyó el número de pacientes, viste que resolvimos 87 casos. Y esto, digamos, previo a la sanción de la ley, o sea, 2020, el 31 de diciembre de 2020 fue el día de la sanción de la ley de IBE. Pero pudimos resolver 87 pacientes y bueno, lo que realmente nos avaló a nosotros para poder seguir atendiendo es la decisión de lo que es la coordinación y toda la Dirección de Salud Sexual, que consideró, junto con la Organización Mundial de la Salud, que la salud sexual y reproductiva es un servicio esencial. Así que, pese a todas las restricciones, si una mujer estaba con la decisión de interrumpir el embarazo, se privilegiaba su acceso a la salud sexual y reproductiva como un valor esencial que teníamos que nosotros garantizar que se pueda resolver en el hospital, ¿sí? Pese a la pandemia. Algo que también nos parece muy importante y como un desafío actual es que las obras sociales y las prepagas den respuesta a las solicitudes de IBE. De a poquito se está logrando, pero lo que veíamos hasta el momento es que siempre era el hospital público, el sistema público de salud el que daba respuesta, de pronto a casos de personas que tenían una excelente prepaga, pero que eran fuertemente objetores de conciencia y no daban esa práctica. Esto de a poco se va logrando, pero con dificultades, con mucha inequidad entre una prepaga y otra, o entre una obra social y otra. Por suerte ya se están mezclando, ya hay un camino allanado, pero también es algo que hay que lucharlo, no hay que dejar a las mujeres sin atención, obviamente, dentro del ámbito de la salud pública, aunque tengan una buena prepaga, pero sí hay que gestionar en la prepaga o gestionar el cobro por parte del hospital, la facturación, el recupero del gasto a esa prepaga, a modo de hacerlos ver que tienen que cumplir con la ley. Bien. ¿Lau? Siguiendo lo que decía Sandra, me parecía muy interesante. ¿Cuáles creen, además de este, que van a ser, o sea, cuáles van a ser los obstáculos a los cuales se van a tener que enfrentar a partir de ahora? Porque si bien la ley abre como muchísimos horizontes y muchísimos caminos, probablemente entre este que vos comentás de todavía la falta de articulación entre prepagas, obras sociales y todo, ¿qué otro se le ocurre que puede ser como desafío a... Yo creo que el desafío más importante que tenemos es el registro de la mifepristona por parte del ANMAT, del ente regulador. Nosotros seguimos las guías de la OMS, seguimos el protocolo nacional, y en todos lados se referencia a que la manera como debe procederse con un tratamiento farmacológico es con mifepristona más misoprostol. Tiene mayor efectividad, menores efectos adversos, y es el gold standard. Y no puede ser que un país como el nuestro no cuente con esa medicación. Está en proceso de registro, esto va a llevar su tiempo, pero creo que es un desafío muy importante y que además va a darle más tranquilidad a los profesionales de la salud, seguramente más aún con los embarazos del segundo trimestre, porque a ningún obstetra le gusta ni le causa placer provocar una interrupción con un embarazo grande. Son muy pocos los obstetras que lo viven livianamente. Es molesto. En cambio, la mifepristona colabora con esto porque en realidad se produce la muerte fetal
y el procedimiento es diferente. Veremos, ahora va a haber una donación importante al Ministerio de Salud, de Pictona, del exterior, pero cuando esto se acabe, esperemos que en Argentina podamos tener una producción nacional de esta medicación. Y ese creo que es el desafío hoy. Saben que hay en el chat, aparte de un montón de comentarios muy bonitos, hay 2 comentarios del doctor Mario Sebastiani y también de Florencia Fregiaro, que me gustaría que si se animan y tienen ganas de comentarlos, desmutearse. ¿Hoy? Sí. Bueno, felicitaciones, la verdad que un placer escucharlas. Pero felicitaciones fundamentalmente, y lo puse en el chat, ustedes fueron un faro para muchos de nosotros o para los que de alguna manera nos iniciamos dificultosamente en los servicios. Y esto es muy importante. El segundo aspecto que quise decir, y lo puse en el chat también, es, perdón, yo soy hombre y no lo debería decir, pero me parece que a veces tenemos un discurso que es un poco raro. El aborto me parece que es algo bueno, no, ay, es el aborto, pero entonces, y sí, yo te comprendo, y es terrible, y qué momento, no, el aborto es algo bueno, lo que es malo es tener hijos no deseados, o tener embarazos forzados. Entonces me pregunto si a veces no deberíamos, no sé cómo, yo lo intento, recibir con una sonrisa a la mujer que viene y dice, quiero interrumpir, perfecto, se supone que ha tomado una decisión absolutamente autónoma, racional, y es siempre racional, de hecho que no hay arrepentimientos. Y el último comentario que hice en el chat es gracias, Sandra, por el tema de la mifepristona. Cuando me pediste que hiciera algo con Sojiva, lo hice y a las 24 horas el gordo Hakim se murió. Y ahora estamos en problema, pero podemos volver de nuevo a la carga cuantas veces quieran. Es muy importante lo de la mifepristona. Gracias, ¿sí? Felicitaciones a todas. Hola, bueno, mi nombre es Florencia Fregiaro, soy trabajadora social. Antes que nada, agradecerles un montón, la verdad que fue súper iluminado todo lo que escuché y haber escuchado todo el recorrido que hizo el equipo del Argerich. Y nada, el comentario tenía que ver, trabajo en una obra social sindical y en el día de ayer justo la Superintendencia de Servicios de Salud tuvo una reunión con varias obras sociales sindicales, con prepagas de todo el país, para ver cómo estábamos implementando el protocolo, cómo estábamos llevando a cabo las prácticas al interior de lo que es los servicios de salud. Y una de las preguntas que surgió en varias, pareciera que en varias obras sociales, especialmente en la que trabajo, es que no teníamos como mucho, o sea, teníamos registros internos nuestros, pero que no sabíamos si en los hospitales públicos había aumentado el pedido de la práctica y había disminuido en las obras sociales, y si la superintendencia tenía algún registro de eso, porque en lo particular, desde que nosotros implementamos el protocolo, no habíamos tenido como un caudal de pedidos en la obra social. Y pareciera que esto también se repercutió en otras obras sociales. La verdad que la superintendencia no tenía tampoco registro de eso, si había aumentado en los hospitales y no en lo privado. Bueno, venía por ese lado más que nada la pregunta. Un poco me respondieron con la cantidad de prácticas que se hicieron el año pasado en la pandemia y este año. Pero bueno, también esto de desmistificar que la ley no viene a traer la práctica abierta y masiva para todos, en el sentido de las detractoras o detractores a la ley. Hay una fuerte presión, Florencia, del Ministerio, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, para que todas aquellas personas que tengan una obra social o una prepaga y no cumplan, que hagan la denuncia en la superintendencia. Se puede hacer online y la superintendencia va llevando registro de eso, de tal manera de poder darle curso. A su vez, el 0800 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva va recibiendo a través de las secuencias y van haciendo un análisis muy cuidadoso. También se está haciendo
dentro de la coordinación del programa de salud reproductiva de la ciudad de Buenos Aires. Otro de los datos que se está tomando es si cuenta o no con alguna obra social o prepaga, y si consultó, porque muchas veces los pacientes dicen, no, la verdad que tengo una obra social que nunca me sirvió y voy directamente al hospital, pero es importante tener ese registro. Sí, está buena esta lectura también, esta última de que a lo mejor está como más aceitado el circuito de lo público, o más en el acervo de cada persona, de pensar que lo va a resolver en el público y no en su obra social. De hecho, fue súper interesante también que la superintendencia como tratara de trabajar el tema de la comunicación y los medios de comunicación de las obras sociales en las páginas, como explicar, poder como hacer accesible por lo menos la comunicación de que en las obras sociales también se puede pedir la práctica. Gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Alguien más que le gustaría compartir algo, hacer alguna mención o más preguntas? A ver ahí. Yo quería aclarar un poquito con respecto al tema de obras sociales. Yo no estoy trabajando para ninguna obra social, pero trabajé mucho tiempo en muchas, más que nada sindicales, y la sensación que tienen las personas usuarias de obras sociales es que muchas veces se trabaja mal en el sentido de que no tienen fluidez en las consultas, es decir, que hay demora, que no se atiende, que se dan turnos con mucha... con mucho tiempo, con mucha demora, y que es como difícil ingresar. Y lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros preguntamos si tiene obra social. Sí, tengo obra social. ¿Por qué no vas? No, porque no me gusta, porque no me dan bolilla, porque fui, no me dan turno, no me atienden. A ver, los usuarios, o sea, los asociados a las obras sociales, muchas veces tienen ese tipo de sensación con respecto a lo que ofrece su obra social, y dicen, bueno, prefiero atenderme en el hospital público. Eso es algo que sucede bastante seguido, y le decís, no, pero mirá que en tu obra social te pueden atender, esto está funcionando, dicen, no, prefiero atenderme acá. Y bueno, se atienden en el hospital, y apelamos a el tema de el cobro de la práctica, ¿no? Los mandamos a facturación, a que declaren que tienen la obra social, y la obra social después vuelve, retorna. Pero pienso que sí, que está en el imaginario de la gente, y no sé si es real o mentira, pero que es a veces muy difícil ingresar al circuito de algunas obras sociales. Otras funcionarán muy bien, pero suele ocurrir. También en el hospital ocurre lo mismo. Pero... Algo que está funcionando muy bien en el WhatsApp del grupo de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, WhatsApp con cientos y cientos de profesionales distribuidos en los distintos centros de salud y hospitales de la ciudad, y que cuando alguien recibe a una paciente que tiene una obra social o prepaga, en el instante pregunta al grupo, ¿alguien de Medicus en este grupo? ¿Alguien de Medical o alguien de la UOCRA? Y al toque, no pasan ni 5 minutos, ya hay alguien respondiendo, levantando la mano, diciendo llámame por privado, y ya esa paciente se deriva directamente para que le presten el servicio donde corresponda. Pero hay una persona que la recibe, para que no ocurra esto que está diciendo Flor, van a pedir un turno y no se lo van a dar, sino hay una persona con nombre y apellido que va a recibir a esa paciente en determinado horario. Pero eso es la suma de voluntades para cubrir las falencias de pronto de los sistemas de salud, ¿cierto? Son profesionales asociados en un grupo que vienen trabajando hace mucho por la defensa de los derechos, y que ojalá algún día la red no tenga que existir más, que no tengamos que estar haciendo esa tarea, ¿no? Generaciones nuevas, de profesionales nuevos, yo creo que
la práctica de la interrupción del embarazo va a ser como cualquier otra práctica médica sin tanto estigma. Totalmente. Ahí agrega Victoria, bueno, que en el caso de los ESACs también funciona mucho el boca en boca, y que vienen a veces referenciadas por otras usuarias, ¿no? Y que también se sabe de esto que es fundamental, ¿no? Saber que se va a resolver de manera rápida, ¿no? Esto de la accesibilidad construida a través de tantos años es fundamental. Bueno. Vamos cerrando, si les parece. Sí, si nadie se anima a una más, a una última, bueno, les agradecemos nuevamente. ¿Ustedes nos quieren decir algo más, así para cerrar? Yo creo que debemos nosotros agradecerles a ustedes este espacio y el poder compartir con todos ustedes. Fue muy lindo y muy gratificante para nosotros poder contarles nuestra historia. Nosotras queremos agradecerles desde el comité y que fue parte de la invitación, primero traer esta temática que sigue siendo absolutamente vigente, pero sobre todo a ustedes, el equipo, el agradecerles que nos contaran también cuál fue este camino, que creemos que es un camino que abrió muchísimos caminos también, que abrió la posibilidad de que este debate sea un debate público y que, como se dice, termine en una ley aprobada después de un primer intento, de 1000 intentos de presentación de proyectos, pero después de un intento fallido, que finalmente tengamos una ley que protege y amplía los derechos sexuales de las personas gestantes, y que el camino que hicieron es súper valioso y súper importante, y que han dejado su huella, así que bueno, les queremos súper agradecer que nos acompañen en esta inauguración de este ciclo de charlas que, bueno, va a continuar, esperemos mes a mes, con diferentes temas interesantes de la bioética, así que les invitamos a todos, ya les llegarán las invitaciones a que se vayan sumando, y vamos a subir, por si conocen a alguien que no se haya podido conectar, vamos a subir la charla la semana próxima a nuestro canal de YouTube, como para que esté disponible, porque creemos que es verdaderamente valiosa y que les puede resultar un montón interesante a un montón de gente que quizás hoy por horarios de trabajo u otras cuestiones no pudo conectarse. Así que 1000 gracias. Sí, bueno, gracias a todos, a Julio, a Sandra, a Flor y a Pauli, que es un placer compartir con ustedes la cotidianeidad, haberlas visto y aprender tanto, siempre, en serio, es algo que se valora. Y bueno, en serio también esto de inaugurar esta charla también es que uno confía en que siempre con ustedes las cosas van a andar bien, así que desde el comité estamos por siempre agradecidas, y a todos estén atentos a las redes porque vamos a estar dentro de poquito promoviendo nuestro próximo encuentro, que tendrá que ver seguramente con derechos al final de la vida. Así que bueno, seguimos trabajando desde la bioética por derechos y con todas las cuestiones y problemáticas persistentes. Les agradecemos un montón a todos.